Juguete Rabioso. Mi nombre es Rafael Avilés, me encuentro aquí con mis amigos Javier Flores y Francisco Toral, a.k.a. El Curro. Y bueno, tenemos un programa un poco especial el día de hoy, dada la cercanía del 24 de mayo, un año más de la dichosa batalla del Pichincha y de la heroica muerte de Abdón Calderón, hoy en día confundido con Pikachu. Y tenemos también un año de gobierno. Aunque parezca mentira por lo poco que se ha hecho, ha pasado ya un año. Javier, Curro, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Es que deberíamos tener un Pikachu. Deberíamos, sí, ese sería el juguete para hoy. Ese sería el juguete para hoy, porque realmente ha dominado la opinión pública ese. Bueno, a mí en lo personal, estéticamente me pareció interesante, me gustó, o sea, no tengo ninguna crítica, si te dan la libertad. Y vamos al tema cultural. Vivimos en una cultura globalizada desde hace más de 20 años, ya que podemos esperar que siempre sean mazorcas y cosas así, no fue, ya. No sé. Está bien abrir un poco la onda. No sé. Yo pienso un poco que además de cualquier cosa, no se trata de un hecho, de una conmemoración, de un bicentenario. Leído, visto claro, opiniones muy formadas de respetados intelectuales que han defendido a la obra de este individuo español. Okuda, no quiero ser xenofóbico, pero ¿cómo le das a un español para hacer la obra de 200 años de independencia de España? Está pagado por la Embajada de España, pueden contratar. Ok, pero claro, puedes no aceptarlo, ¿no? O sea, no tiene sentido. Pero no tiene sentido, o sea, ellos van a tributarnos a nosotros por haberlos vencido en una batalla, no me jodas. Que ese arte no es figurativo, es un arte, digamos, representa simbólicamente algo, pero ese algo debe estar comprendido en un marco explicativo. Esto es el marco de un contexto de una efeméride. El arte, cuando es libre, es una cosa, pero esto es como un destino. Entonces, más es como decir algo que los modernos, diseño gráfico. ¿Pero se le dieron especificaciones de ese tipo al artista o se le dio libertad? Un significado que transmitir. Ahora, el tema es que estamos en el año 2070 y yo llego a sobrevivir, o las personas que tengan esa época van a tener que hacer un esfuerzo para atar cabos entre lo que sucede en el 1822 y por qué 200 años después no, yo creo que tú piensas así porque tanto tú como yo somos de otra generación, pero hoy en día eso no va a representar ninguna duda para las próximas generaciones. O sea, van a tener acceso a la información tan fácil como se tiene ahora con el Internet. A ver, por un lado la libertad artística hay que respetar, etcétera, pero por otro, y me parece que esto es lo importante, si tú quieres inscribir esa obra en un contexto y generar a partir de ello una reflexión, creo que Pikachu es muy random. Es muy ajeno al propósito que quieres lograr. O sea, es demasiado popular el personaje para haber sido escogido. O sea, a mí me da más la impresión de que cuando el tipo hace la obra y ve que el sombrero parece un Pikachu, dice... vamos por ello. Vamos por ahí. Pero realmente es algo como que voy a hacer esta nota que es una... ¿No crees que fue un concepto previo, sino una improvisación? No. Eventualmente no conozco el alegre del momento. Pero lo que quiero decir es que si vas a escribirlo en el contexto bicentenario... Yo creo que de entrada, como obra de arte, logra disrupción. Nos tiene a nosotros ahorita comentando sobre ello. Entonces, creo que es algo que plantea... Esto también es disruptivo. O sea, correcto, pero esto plantea una discusión social, plantea una discusión en cuanto a la validez artística, a la contratación pública, a hacer el espacio. Si Banderas es o no un pelotudo, eso es lo que está planteando. Eso no hay que plantearlo, eso lo es, pero de cajón. O sea, con todo el respeto. Yo creo que el problema es de otro tipo y es esencialmente, y esto no tiene nada que ver, pero hay dos hechos aislados que son muy significativos. Primero, la de hace unos pocos días atrás, un evento del municipio de Quito que utilizan las cúpulas de la Catedral de Cuenca en la línea gráfica. Luego hubo el caso en el municipio de Cuenca también que se presentó una propuesta moderna del escudo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Ya el que la tenía imaginación y la creatividad de esta generación es chata y no hacen sino reciclados, inclusive copiando y no cuando es copiando y sino robando elementos visuales arrancados de otros contextos, otras realidades. Y este es un caso que va en la misma línea. Y está bien, la Embajada de España puede contratar a quien sea para hacer, pero esa libertad no era parte del contrato. O sea, no puedes tú trasplantar conceptos visuales, o sea, a mí me parece de otras culturas, porque estás, al final, no estás dándole a la gente o transmitiendo lo que se quiere transmitir.
que es conmemorar una fecha histórica, independientemente de lo que ya entramos en la mitología de Don Calderón y eso. Pero yo he parado y esa obra, luego de 50 años, Bueno, pero no me conecta en Pikachu absoluto. si hubiera aguantado los cañonazos y no hubiera muerto mutilado Probablemente como sí, Abdón tenía Calderón. esa capacidad fabulosa. A mí lo que me llama la atención de la obra es que no tiene nada que ver con nada. O sea, No tiene nada que ver con entonces, nada. Total. está bien, es parte En de eso la de acuerdo. creatividad y todo lo que quieras, pero realmente me parece muy chafa que para ese contexto de un bicentenario, que es una fecha que debería ser explorada de una forma mucho más Insisto, crítica, no le mucho puedes más dar, profunda, con es todo un el coleteo. respeto y no por solo no le No, puedes dar a un obviamente. español a que te pinte una situación de independencia de España. A mí por que favor. sea un español no me preocupa para nada. O sea, Es que realmente para mí- Es lo de menos. No me parece lo realmente importante. No, yo no tengo ningún problema con los españoles. Amo España, quisiera vivir allá. Bien, España. A lo que voy es, se conmemora una batalla en la que vencimos a España y le das a un español a que te pinte una vaina para el bicentenario. O sea, No sé. tus Sí, expectativas no tienen que ser tan pulcras, pues, ¿no? o sea, al final del día, yo lo entiendo más desde la perspectiva de que es la embajada de España la que financia. Tú podrías decir, no quiero que me haga el mural la embajada de España. Acá, si te pones en ese plan supernacionalista, No, me parece- cosa tuya, pero me parece realmente Sería un poco interesante la absurdo, discusión. realmente, pero... No creo que va por ahí. Me Pero te parece que expones a eso. el tema es que si el tipo no se toma en serio la nota, y Es luego, que a eso te bueno, expones. a eso te expone. Tú has leído... Pero eso no es por ser español, es porque este tipo agarró para el chuleteo. No, la bueno, nota. pero tiene mucho Él que tiene ver sentido del humor también para eso. no lo sé, no lo conozco al tipo. Sí, Él puede no, tampoco. es más, Pero me tiene que abstengo ser de un decir lo que cachondo iba a mental decir para porque puede meter a ser una Pikachu. estupidez. Tiene que ser un cachondo mental para meter a Pikachu. O sea, no es que es un tipo así. Y tiene eso algo de No, malo. y si nos vamos a hacer Si lecturas, quieres hacer una reflexión crítica, me parece que la pifias horriblemente, porque lo único que estás diciendo es metiendo un agente exógeno a tu cultura para explicar un fenómeno que ni siquiera entendí. Entonces, es que está como Claro. mal concebido y mal hecho. Me parece que al final genera de manera muy lateral o muy oblicua un debate acerca sobre del todo 24 que, de mayo. ¿sabes qué? Y de hecho, a quien más critican realmente, nuevamente, esto para mí no es menor, es realmente la alcaldía. Por cosas como las que tú dices, pone la cúpula de Cuenca, pinta esto y lo vende como una nota del bicentenario. Estás tú loco, ese es Pikachu. ¿Qué tiene que ver con 1822? Bueno, en eso de acuerdo. O Y, sea, de acuerdo también que... y suscitar la inveterada discusión del arte, como tú bien dices, de forma muy lateral como última, pero el tema central se desvirtúa, no cumple el propósito que es un recordatorio de una fecha que mal que bien, que ese es otro tema de discusión, es importante en términos de que representa un Pero creo que parteaguas. esa es la independencia Es un del parteaguas, Ecuador, quiera ¿no? o no, O sea, y eso es algo que debe ser visto con toda, no digo la palabra sea solemnidad, y eso ya están un poco pasadas de moda, pero con la seriedad del caso, sobre todo porque hay que pensar siempre Bueno, en pero- las generaciones futuras. ya, pensando en eso, por ejemplo, el monumento a la batalla del Pichincha, el monumento del 24 de mayo que está en las faldas del Pichincha en Quito, está todo pintado del tricolor. Y digamos que esa no fue fue una de las banderas que flameó aquel día, pero no fue la principal, pues, ¿no? O sea, la bandera de lo que hoy comprende el Ecuador en ese momento era la bandera semejante a la de Guayaquil. Era un albiceleste, y esa no pinta en ningún lugar del monumento. O sea, yo he estado ahí y todo es tricolor. Y eso también es falso, pues. O sea, eso también es vender una fantasía a las futuras generaciones, es vender una falsedad. Y ahí no decimos nada. Porque eso está dentro de un ornato que no tiene a Pikachu de promedio. Es que ahí es cuando precisamente el tema de Pikachu demuestra la pobreza del debate. Estamos discutiendo si es pertinente que metamos a este monigote o no, cuando realmente lo que debemos discutir es cuál es el verdadero significado de ese episodio, quiénes estuvieron allí, qué le pasó a Quito por participar de esto. O sea, Claro. Para mí, ejemplo, la batalla del Pichincha es algo que históricamente ha sido minimizado desde su mismo titular, Batalla del Pichincha en lugar de Independencia del Ecuador. Hemos resaltado el 10 de agosto, primer grito de independencia. Hemos resaltado celebrar una derrota por encima de la verdadera independencia. A ver, yo creo que la fantasía realmente parte de imaginarse que la independencia del Ecuador empieza el 10 de agosto, porque así se piensa en el Eso relato es oficial. falso, Eso es falso. absolutamente falso. Y de hecho tampoco el mayo del 22 es la independencia del Ecuador. Es cuando se convierte o pasa a ser republicano versus haber sido monárquico, pero pasa a ser colombiano. Claro. O sea, de hecho, no hay independencia allí realmente. Hay una transferencia que estaba decretada. Bueno, tampoco había el concepto de Ecuador, entonces no podías independizar algo que no existía como El concepto de concepto. Ecuador empieza a existir a partir de allí porque se funda el Departamento del Ecuador, que luego hereda el nombre del Estado del Ecuador. Pero el Departamento del Ecuador se crea precisamente para que Quito forme parte como Departamento del Ecuador de Colombia, Okay. dentro del Distrito del Sur. Entonces,
Ecuador realmente es una creación bolivariana como nombre, como forma de denominar el territorio. Y era porque simplemente pasaba la línea por aquí y les pareció Eran poco creativos. Como Bolívar andaba con el genio desbordado, dijo, bueno, este se va a llamar, de ahora en adelante se llama Ecuador. Y la provincia Pichincha, porque se ganó la batalla allí que la peleó mi pana Azúcar en Arizona. Y luego quedó Quito. Como ciudad, capital, pero Quito ya, la provincia no se llama Quito, ya la audiencia no era de Quito, no, la audiencia, el reino de Quito, mitologizado por Juan de Velasco, también dejaba de tener un sustrato, es decir, Quito perdió mucho con el fenómeno de la independencia, que no es realmente independencia, porque pasamos a depender de otro gobierno mayor, es simplemente una transferencia de monarquía a republicanismo, que es lo que hay que entender por esa batalla. La verdadera independencia del Ecuador todavía le estamos peleando. Ni siquiera se da por una batalla, es una transferencia administrativa. El prefecto del Distrito del Sur pasa a ser el presidente del Estado del Ecuador. José Flores. Tu tío. En ese tránsito se opera este cambio que realmente sí te da autonomía, que es lo que la mayoría de estos territorios buscaban, poder administrarse a sí mismos. Pero nunca pudieron hacerlo, y menos aún con Colombia, porque Colombia operó aquí como una fuerza de ocupación. Entonces el territorio se regía por una ley marcial en los tiempos colombianos. Porque realmente nunca hubo una intención de dotarles de mucha autonomía a los territorios que fue conquistando Bolívar. Bolívar al final del día era un tipo... Era un conquistador más que un libertador. Me gusta esa denominación que da. Esa operación vertical de gobierno, donde él toma las decisiones y cambia los nombres. Oye, y las fronteras y los límites. Pero este 24 de mayo... cualquier cantidad de su... No sería homónimo, pero George Washington, ¿verdad? El que hizo el obispo Historia, cree en el federalismo, está Estados Unidos con la misma constitución desde 1776, y acá llevamos 20 constituciones, exactamente en 200 años. Es que mientras la constitución sea letra muerta, la puedes cambiar 10.000 veces y sigue no teniendo importancia. Aquí no tiene valor. Exacto. Entonces aquí no tuvo valor la primera, no tiene valor la número 18, que creo que es la que actualmente tenemos. La 20. ¿20? O sea, se la pasan por el traste. Hacen lo que les da la gana con ella, la pisotean cuando conviene, la tergiversan cuando conviene, de lado y lado. No estoy diciendo que esto sea potestad de una línea política. De lado y lado. Hacen lo que les place con la Constitución. Es letra muerta. Entonces, mientras tú no tengas valoración por tu Constitución, la puedes cambiar 10.000 veces y no tiene importancia. Ahora, tampoco estoy de acuerdo con la sobrevaloración que se le da a los Estados Unidos a tal punto que el derecho a portar armas lo argumentan con, creo que es la segunda enmienda. Debates. El punto es desde la fundación, donde como diríamos, la fragua, en donde se crean los estados, y los de acá es una matriz endeble, frágil, y los de Estados Unidos, con todas las características, ¿no?, de la sociedad americana. Nos vemos ahora hubo un tiroteo, 10 personas de la tercera edad que fallecen en el supermercado. Entonces, claro, dice, son otros debates. El asunto es que en Estados Unidos hay una tradición que tiene más de 200 años, se ha respetado, y la de acá, en 200 años, al menos desde lo formal, se ha roto 10 veces. No, en palabras de Coco Legrand, por eso son lo que son esos pobres también, ¿no? Mira, ahora que estábamos por grabar, estábamos conversando con don Ramón abajo, antes de que lleguen ustedes, me encontré de casualidad que estábamos conversando, y él me decía la importancia de poder sostener en el tiempo tradiciones, que por ejemplo, que se mantengan instituciones y se las respete. Y él decía, hay mucha gente que no valora eso, y que no se da cuenta de que una vez que dejas de apreciar un barrio, un colegio, un establecimiento, y eso simplemente se desvanece, esa comunidad pierde algo de relevancia para ella, que si lo hubiera conservado, lo hubiera mantenido y pudiéramos transmitir generacionalmente vivencias compartidas, nos haría mucho más fraternos entre nosotros, porque reconoceríamos espacios comunes que nos han hecho personas y nos han hecho felices. Creo que en general y como parte desgraciadamente de política en la ciudad, los espacios públicos se han perdido, los espacios para fraternizar se han perdido. O sea, hemos vivido una política los últimos 30 años de encierro. Muy bien Javier Andrade llamando a Guayaquil ciudad vitrina. En uno de sus artículos, es una ciudad vitrina. Le quitaron las bancas. No me acuerdo. Te quitaron todo, o sea, todo está enfocado. Podía sentarse todo está enfocado a que vayas al mall, a que vayas al centro comercial, a que consumas. Nuestros espacios públicos son privados. Nuestros espacios públicos son los centros comerciales. Los parques están cercados.
Claro. Ya, los Eso es centros, bastante decidor. claro, los centros comerciales no. Claro, y es increíble porque tú dices, vas a cualquier otra ciudad, incluso dentro del propio Ecuador, Cuenca, Quito, y no ves este Ya, fenómeno es de una- parques cerrados. El- Eso el- es realmente nuestro. y el absurdo Y es es absurdo. doble, porque, por ejemplo, el caso del Parque Los Ceibos está cercado, pero tiene 4 puertas para entrar por las cuatro costados accesos. del parque. 3 permanecen cerradas eternamente con candado. Entonces, el que antes vivía al frente del parque, en la parte trasera del parque, ya no puede salir y entrar al parque. Ahora tiene que salir, caminar 2 cuadras para entrar por la única puerta habilitada del parque. O sea, es un absurdo. Los espacios públicos, el mejor ejemplo es Medellín. O sea, los espacios públicos generan seguridad. Qué lindo Medellín. Qué lindo. Sí. No conozco Medellín per se, pero conozco de Medellín. En 200 años no ha cambiado mucho la cosa, se podría decir. Y hace 100 hubo una matanza, ¿no? El 15 de noviembre de 1922 son las cruces sobre el agua. Situación social muy parecida quizá a la de ahora, los panaderos, imprenteros, todas las profesiones salieron a reclamar por cuestiones mejorías a condiciones de trabajo y fueron reprimidos. Y parecería, obviamente eso no sucedió, ahora tenemos motines en las cárceles. Es decir, estamos en un loop, en un bache, no salimos. Bueno, O sea, hacemos un corte, 1822, 1922, 2022, y más o menos naufragamos. Bueno, algunos salíamos le todavía. quitaría el más o menos y lo dejaría en naufragamos. La verdad. No, naufragamos realmente. Y es más, creo que, bueno, estamos por cerrar el primer bloque, pero creo que eso sería un tema interesante, siguiendo la línea del 24 de mayo. Este 24 de mayo se cumple un año también del actual gobierno, y valdría hacer una revisión de cómo ha funcionado, de qué ha cumplido, qué no ha cumplido. Y Vamos a analizar. creo que valdría revisar un poco lo que ha sido este primer año de gobierno. Así que no se despeguen de su radio, de su internet, de lo que sea que nos estén viendo. Y volvemos con Oyendo. juguete. ¿O qué? Oyendo. Oyendo, correcto. Volvemos con juguete rabioso. Bueno, seguimos con juguete rabioso. Aquí estoy revisando los logros del gobierno en su primer año, y es de lo que vamos a debatir ahora. Bueno, Para los oyentes, un año de... sostiene una tabla que no tiene nada. Para los oyentes. Para los radioescuchas, sí. Para los radioescuchas. Y la verdad es que más allá de un poste de luz que celebraron haber entregado en su momento, de obras no tenemos nada, y cifras todas van para abajo, son un desastre, pero tenemos un tipo que vive O sea, en un paraíso mental que nos dice que ahora Rafa, hay menos yo violencia. creo que y lo que- grave es precisamente esa desconexión. O sea, ¿cómo De sabes? acuerdo. La gente está cabreada con el tema de la inseguridad. Realmente le afecta y planifica su día para evitar ser víctima de cosas. O sea, es un Es tema una que... variable. Ñaño, es un tema yo que te no preocupa. salgo con el celular. Ya, y O sea, todo el mundo tiene su historia para contar. Que yo hago esto, me cuido y Ya, sí, ya. Mi comunicación es Y cuando este estoy en pana casa con sale wifi. y está en estado de excepción, tiene a los milicos en las calles y sale a decir que ahora estamos casi que superados el tema de la inseguridad. Siguen matando Cuando gente acaba de todos haber los una días. matanza en una Sí, cárcel ¿y qué la tal? semana pasada, pues. Cucu. O sea, ¿qué pedo? Está desconectado de la realidad. Completamente O sea, a desconectado. tal punto que dice que se vende un avión cuando no se vende, pues hermano, qué papelón. ¿Y en qué problema mete al presidente actual de Colombia de cara a las elecciones que se dan esta semana, si no me equivoco, en Colombia? O sea, comprometes a un gobierno que está comprando un avión cuando está de salida. O sea, qué papelón internacional salir una mañana a decir a viva voz: vendimos el avión socialista que he usado durante todo este año sin ningún disgusto. Lo vendimos en 8 millones, nos costó 28 hace 10 años. Ok, hay depreciación. Quiero hacer caer en cuenta de la incongruencia lógica. No se vendió, justamente. Y creo que hay que romper esa idea de como que de alianzas naturales. Duque es de la derecha. Correcto. Ya, en plano regional sería aliado estratégico natural de Lazo. Es decir, deberían jugar Es que creo- acompasadamente de forma que se apoyen, no se tiren zancadillas. Mira, leyendo entre líneas, Y para creo que la terminar, venta se iba a dar. Y antes creo que de- Lazo la embarra antes al de anunciarla, continuar, porque Luca está de salida. El primer grupo o sector de la población defraudado por el gobierno actual es la gente que lo votó.
más allá de cualquier otra cosa, los propios núcleo duro de su electorado se siente profundamente decepcionado en este Bueno, es que año el de tipo gobierno. vino llorando 10 años que iba a arreglar todo, que él tenía la varita mágica, se atrevió a anunciar que en 100 minutos de gobierno iba a anunciar todo, que iba a sacar los decretos inmediatos para corregir toda esta vaina. O sea, que la irresponsabilidad es haberlo tenido a Moreno 4 años. Durante los 4 años de Moreno este país languideció triste y miserablemente. O sea, ahí no hubo gobierno realmente. Ese tipo es un irresponsable. Que De aceptó un rol acuerdo, que de acuerdo, simplemente pero yo no voy a caer en para la el que misma no daba la estupidez talla. de Lazo, de echarle la culpa de todo a Correa, No, y no, tampoco le voy a echar no. la culpa de la ineptitud actual a Moreno. O sea, Moreno fue un inepto O sea, a viva luz. es que esos 4 años. Este es otro inepto a mira, viva luz. Es que mi argumento es que esos 4 años significaron un deterioro en la institucionalidad del país. No un Pretexto. deterioro, creo que una destrucción de la Bueno, institucionalidad. Fue deliberada. O sea, deterioro, Trujillo digámoslo, destrucción, lo que quieras. El caso es que el país fue perdiendo su capacidad de controlar ciertas cosas que, mal o bien, durante el periodo de gobierno de Correa, había control, habían espacios controlados, no había el nivel de violencia y de desinstitucionalización que existe a día de hoy. Pero eso es un proceso que se fue socavando. Que yo creo que el mismo discurso con el que llega la derecha al poder es ese discurso de socavar la institucionalidad. No queremos estos controles, no queremos el Estado aquí, no queremos el Estado allá. Pero son pretexto del anticorreísmo. O sea, esa es la justificación teórica de todo ese socavamiento persistente de la institucionalidad. Pero ¿cuál es el problema de eso, Rafa? Que cuando tú pierdes esos espacios de control, se crea un vacío que otro ocupa. Porque no es que eso queda allí. Al aire, claro. Al aire. Alguien tomó ese espacio, alguien maneja ese sector, sea un hospital, sea una prisión, sea lo que fuera. Donde antes había un control del Estado que está sometido a otro tipo de reglas y supervisiones, ahora está en manos de agentes particulares que no tienen que rendirle cuentas a nadie. Y ese problema es mucho mayor cuando quieres recuperar lo perdido. Es mucho más difícil para un gobernante cualquiera recuperar lo que antes había que administrar lo que venías administrando. Y el punto, ese punto de enfrentamiento es el que tenemos en las cárceles. Pero completo, no es ineptitud, es adrede. Es adrede, ¿no? Completamente. Entonces hay que ver otra lectura, tal vez para un grupo de personas. El gobierno de Lenín Moreno a propósito fue excelente y de una ejecución nítida, un corte láser, fue perfecto y minucioso. O sea, la operación de desmantelamiento. El gobierno de Moreno fue extraordinario en hacer lo que querían hacer. Entonces, claro, ya, que no era lo beneficioso para el país, pero fueron extraordinarios en hacer lo que querían hacer, en destruir la institucionalidad, en vender. La lógica del Ecuador gubernamental es la misma lógica o el reflejo de los clanes, tiguerones, lobos, choneros. Es decir, hemos vuelto a un feudalismo, una época de suerte de nueva edad media, en la que bien cabría este paralelismo con la serie por Tropicana Plus conocida de Game of Thrones, que se desarrolla en una etapa de formación de los estados, y Ecuador volvió un estado como de clanes, ¿no? Ya como Kazajistán, ¿no? Entonces, el Estado ecuatoriano ha retrocedido. O sea, la evolución estatal del Ecuador ha retrocedido. ¿Pero fuimos antes de clanes o nos volvimos ahora de clanes? Los tiguerones y los choneros desde afuera, también la lógica gubernamental opera como sicarios. Y cualquier cosa que no le gusta, torpedea. Ahora mismo tenemos el caso que ya lo tienen en la mira al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, por reclamar lo que es justo. El presidente del Consejo de la Judicatura tiene que provenir de la fuente de esa institución, de la Corte Nacional de Justicia. Esto está entregado a la terna, porque ahora hay una situación en la que no es definitivo. Estaba María del Carmen Maldonado, si no me acuerdo, de la anterior presidenta, y ese vacío no se llena. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo ahora enfría. Antes aceleraba, ahora no le conviene, y el Consejo de Participación Ciudadana no está activándose en algo que parecería sencillo. Entonces, desde la misma lógica del Carondelet, cuando algo no le gusta, tumba la cabeza. O sea, lógica del Padrino. Es así. De Game of Thrones. Game of Thrones. ¿Por qué? Porque se perdió la centralidad, la idea de lo que hablamos en el primer programa, del caudillo, porque en nuestros estados la figura del hombre duro es fundamental. Y se demuestra que si no hay alguien que asume ese lugar, todo se licúa, todo se desbarajusta. Caldo de cultivo para el desastre. Y es un caldo de cultivo para el desastre. ¿De acuerdo? Y hemos vuelto a eso porque antes hubo un periodo, el periodo de Correa, que el poder se centralizó, como un Bolívar o como un García Moreno.
Correa manejaba verticalmente el país. Había una cabeza mandante y había la ejecución de distintos órganos. ¿Nos podría gustar o no lo que hizo Correa? Gústete o no te gústete. Pero había un objetivo, había un proyecto. Exacto. Había un norte de país. No estábamos haciendo un hueco para tapar otro hueco. Y de hecho yo creo que también Lasso tiene un proyecto de país. Bueno, no sé si de país. Pero puede no gustarme el proyecto. Creo que cabe la pregunta. Puede no gustarme el proyecto que tenga, pero creo que sí quiere que la historia le reconozca un rol. Yo sí creo que Lasso, no en vano, estuvo 10 años persiguiendo un sueño, está allí y le gustaría hacerlo bien, que lo recuerden positivamente. No sé exactamente qué significa para él. La vanidad, mi pecado favorito. Pero él quisiera eso. Moreno no era eso. Esa es la diferencia sustancial. Cuando tú tienes un proyecto de país, tú quieres sostener un grupo humano hacia un objetivo y como encauzarlo a ello. Moreno, creo que el objetivo de Moreno era un mojón en la marea. Totalmente. No creo que el objetivo de Moreno era complacer a las clases pudientes para de alguna forma ser invitado al club. Pero con una finalidad. El tema es que no eran como animalitos que existían. Vivían y su inacción o su falta de compromiso, su desidia, también generaba efectos, pero que se previeron con anticipación. El plan era culpar a Correa de males que incluso no generó Correa. No voy a decir que no generó males Correa, sin duda lo debe haber hecho, pero querían culparlo de males que incluso no generó. Entonces estaban dispuestos, como en efecto lo hicieron, a generar males solo para culpar al anterior. Entonces, mediante su inacción generaban un problema solo para poder echar la culpa al anterior, no porque el problema ya preexistía. La naturaleza humana. Entendamos la naturaleza humana. Cuando Evita Perón, que estaba en sus últimos días de vida, se escribían pintadas en las paredes que decían vive el cáncer, ¿ya? O sea, enfermo. ¿Qué quiero decir? Es que, claro, está el espíritu de odio. Bueno, Bucarán también lo dijo hace unos cuantos años, ¿no? Claro, entonces, en 4 años lo que hizo Lenin es agotar desde el discurso el odio a Correa. Luego, los replicadores de ese odio en la gestión actual, esa gente sí está orinando fuera del tiesto totalmente. Razonando fuera del recipiente. Claro, porque realmente, si vamos a hablar ya de como si fuéramos en el Olimpo, los grandes calificadores de los presidentes, tiene mejor nota Lenin que Lasso, porque Lasso le está copiando a Lenin. Lenin por lo menos tuvo originalidad. Yo creo que Lenin no tuvo originalidad. En estar una política de brazos cruzados para que un Estado se desmorone, tenía una finalidad y Lasso lo está continuando. O sea, no está proponiendo nada diferente a Lasso, sino dejar que la misma idea o el relato del pasado sea el que se encargue de todo. Y eso ¿Qué piensas tú de esta acción que está llevando al abismo de la infamia? De esta acción que está llevando Pedro Granja buscando las firmas para la revocatoria de mandato? No, yo realmente... O sea, a mí lo que me parece interesante es que Lasso no cumple ni su plan de gobierno. Lo que pasa es que todos esos temas están mediados por muchos asuntos políticos, es muy complicado. Cuando lo quisieron hacer los tiempos de Correa tuvieron dificultades, que igual había mucho billete detrás para que puedan llevar adelante el proyecto revocatorio, igual no se pudo hacer. Con Moreno también lo quisieron hacer, hubo gente que pidió lo mismo que acaba de pedir Granja, se quiso llevar adelante el proceso, pero te ponen trabas, te lo dificultan. No veo por qué va a ser diferente en esta ocasión. Tal vez da una sorpresa y logra que se haga la revocatoria. A lo mejor la gente sí está tan hastiada como para eso. No lo sé, pero realmente... Es que Lasso carga... Los antecedentes no ayudan a pensar que eso se va a cumplir. Lasso carga en su espalda también los 4 años de desgobierno de Moreno. O sea, ya se le acumulan en el desgaste de la gente, ¿me explico? O sea, si hay un discurso chafa, es los 14 años de correísmo morenista. Porque si bien es cierto que... Eso es falsedad absoluta. Falsedad. Bueno, yo no lo culpo exclusivamente a Correa. Yo culpo a todos los que votamos, admito mi error ahí, a los que en algún momento votamos por este señor. O sea, uno decide su voto al final. Correa pudo haber puesto un moped, que igual ganaba el moped. Probablemente. O sea, y de hecho lo más cercano a un moped es Lenín Moreno, seguramente. Un moped lo mejor que le podía pasar a Correa en ese momento era que gane Lasso. Lo mejor que le podía pasar en ese momento es que gane Lasso, en efecto. Es más, lo mejor que le pudo haber pasado a Correa es no gobernar los últimos 4 años y irse como un príncipe en la cúspide de su popularidad y que llegue un gobierno de otro signo político, haga mal las cosas y luego venga Correa en aerosilla y una inquirir en la mano a ser presidente de nuevo. Ahorita ya esa posibilidad está precluida por mucho tiempo. Totalmente. Y es más, considero que más allá de que el correísmo, si cabe, sigue siendo la principal fuerza política del país, año 2017. No amplía su base. O sea, es más, Arauz saca menos votos
de la aceptación, que lo que tiene porcentualmente aceptación Correa. O sea, Correa tenía 36% de aceptación, Arauz creo que sacó cerca del 33%. O sea, ni siquiera su candidato pudo conglomerar toda su aceptación. Si realmente no varía el discurso y no empieza a captar nuevos mercados. A captar nuevos mercados, ya no va a entender la realidad que sí está, por ejemplo, entendiéndolo gente como Herbas, que es un político nuevo, o una política que ya tiene varios años en este asunto como Viteri, que está entendiendo unas dinámicas diferentes para relacionarse con la gente. Sí, lo de Cintia es un fenómeno interesante porque ver si le funciona en esta reelección. A mí me causa desagrado, te soy franco. O sea, a mí no me agrada en lo absoluto. El otro día veía un video de ella, no recuerdo en qué red social, promocionando la piscina de olas de Guayaquil. O sea, en medio de la coyuntura actual lo que necesitamos es una piscina de olas. ¿Dama o acherita? No, acherita. O sea, tenemos las olas grandotas, que somos lo máximo. Pero eso y a mí me choca, pero a la gente parece que le gusta. Que solo sirven para indicar cómo un candidato puede llegar a hacer poder. Pero en el manejo del poder todos tienen cero. Como decía nuestro antiguo querido profesor Ramiro Larrea, que habían dos formas de entender la política. Una es el acceso, la fase agonal, y la otra es cuando ya te sientas y bueno, ahora sí despachemos, ¿qué hacemos? Que es la arquitectónica. Y en la arquitectónica, cero político, cero. Claro. Ninguno ha dado pie con bola. Los políticos se pasan discutiendo sus propios problemas. Y el correísmo, pasan como los que están en el teatro en Monty Python. El grupo que quería planificar lamentablemente se encapsuló en un debate muy abstracto. Los empladinos, que se fueron demasiado lejos y se olvidaron de la realidad de la tierra, de lo cotidiano, y se pusieron muy alemanes, y ya pensaron el país para 50 años y no. Pero mira, así se piensan los países. Si tú exacto, yo discrepo contigo. Yo pienso que tienes que visualizarlo e ir tras ello. Porque si hubieran tenido realmente la voluntad política de pensarlo a futuro y de actuar en consonancia con eso, cumplirían en las regiones. Por ejemplo, el intento más interesante de aglutinar de acuerdo con ciertos parámetros de proximidad económica y tal, polos de desarrollo. Y eso generó, me acuerdo que eso se habló en el 2008, 2009, estaba eso. Está en la Constitución, pero me acuerdo que estaba vigente en el debate nacional. Que dice que en 8 años, bla, bla, y recuerdo que tuvo mucha oposición de que no, que somos provincias, que nos dividimos así, que no nos van a juntar de otra manera, que no, que porque yo nací aquí y aquí me muero, o sea, la típica. No, y realmente la tendencia tradicionalmente, sobre todo desde la vuelta a la democracia, ha sido cada vez más fragmentar el Estado. O sea, antes de la Constitución del 79 había muy pocos municipios, no recordaría ahorita la cifra, pero no eran más de 80 o 100 tal vez. Claro, somos 220 y pico. En los años 80 y principios de los 90 hubo una eclosión municipal. O sea, porque eran partidas que no tenías que esperar que te gote, sino que ya te venía bien de recursos y te convenía convertirte en municipio, y muchos de ellos ni siquiera cumplen con el parámetro mínimo que es tener 10.000 personas habitando en la cabecera. En muchos municipios tienen mucho menos que eso, pero igual... Tenemos 224, 228, una cosa así. Hay que entender el fenómeno centralismo no como el de una capital, sino puede ser el centralismo de Guamote en relación a todas las comarcas alrededor, correcto, las parroquiales. Y ese es un, digamos, resabio de la herencia española, principalmente. Un centralismo descentralizado. Claro. De alguna manera. Por eso un modelo federal podría solucionar parcialmente esa situación, porque ya rompería esa pugna por lograr esa autonomía que me genera una partida extra de ingresos para mí. Interesante. Requeriría lo que ya hemos dejado claramente demostrado, que no sacamos cero, es en cooperación, voluntarismo y solidaridad. Y yo a eso sumo lo que dice el Curro, sumo algo más. Y es esta idea que conversamos hace un rato de crear los propios problemas. Realmente los políticos en este país se pasan discutiendo quién accede a qué espacio y cómo administra esto, quién está allí que responde a mí o responde a él, pero tengo que bajármelo a él para luego cambiarle a este otro. Esos son los juegos de tronos que vemos, y son peleas. Hoy, por ejemplo, la presidenta de la Asamblea no dejaba pasar a unos periodistas, puso una nómina para que solo entren unos y no otros. O sea, ese tipo de cuestiones de peleas que realmente no hacen al desarrollo. De kindergarten. Yo quiero mandar y tú no vas a mandar, voy a ser yo y yo reparto la plata y tú no repartes y tú no te quejas, y si te quejas y ese tipo de juego perverso consume el 80% de nuestra vida política. O sea, en 200 años hemos sido una serpiente comiéndose la cola. Hemos vuelto al punto inicial. Estamos en la nada misma. Es un país en perpetua lucha. Casi
incapaz de generar Es un país que no duraderos. termina de constituirse. Sigue buscando ser. Y bueno, con esto nos vamos al segundo corte y volvemos con Juguete Rabioso. Órale. Bueno, seguimos en Juguete Rabioso, pensando en Pikachu y en el 24 de mayo. Bueno, algo comentabas en el corte, Currito, que querías acotar. Claro, parte de las rarezas y excentricidades del país es que si nos centramos bien, o sea, analizamos con lupa la historia, el 10 de agosto, que es la fecha básica, realmente es la fidelidad de un grupo de criollos a un rey español cuando estaba sitiado por hermano de Napoleón en España. Correcto. Y el 24 de mayo realmente es la gesta heroica de un ejército extranjero, que no es la del Ejército Nacional. De hecho, el día del Ejército Nacional es el 27 de febrero, día de la batalla de Tarqui, 7 años después. Que también es otro ejército extranjero. Que es otro ejército extranjero. Entonces, siendo las cosas, somos como ese niño expósito que está huérfano y lo ponen en la canasta al pie de una iglesia. ¿Cuándo nacemos? No sabemos cuándo nacemos realmente. Yo Como tengo una país- hipótesis de que nacimos el 13 de agosto de 1835, cuando entró en vigor la Constitución de Ambato, que declara que el Ecuador es un Estado independiente, República del Ecuador. Después Como de Estado Miñarica. independiente. O sea, todavía no llegamos al bicentenario, según tu postura. Claro, nos faltarían 13 años para cumplir. Tenemos tiempo para 187. planificar esa fiesta, señores. Sí, hay tiempo, hay tiempo. Correcto, Pero- porque la Constitución de 1830 De Riobamba. es dentro de Colombia. Ecuador se supone colombiano todavía. Correcto. Y vacila esa idea, lo que pasa es que la realidad le pasó por encima, ya después ya el colombiano vas a hacer, cuando te ganaron la guerra, te dejaron una deuda, fue todo bien sádico con Ecuador, que no pudo defenderse porque estaba en una guerra civil, se estaba peleando entre... Nos han tratado como nos tratamos. Sí, pues, o sea, nos expusimos a ello porque nunca mandamos un delegado a la negociación de los pagos de la deuda de la independencia porque estábamos en guerra civil, había un jefe supremo de la sierra y otro de la costa. Se pelearon ambas jefaturas supremas en Miñarica, ganó la costa, Rocafuerte, que tenía como su asociado a Flores, que era el jefe militar. Rocafuerte se encumbró a la presidencia y gobernó durante casi 4 años, entre el 35 y el 39, y realmente es el primer gobernante de la República del Ecuador. O sea, si la República del Ecuador nace Correcto. formalmente un día, ese día es el 13 de agosto de 1835. Ahí nace la República. En 1830, que fue el 23 de septiembre, en cambio, la fecha de la vigencia de la Constitución, nació el Estado del Ecuador en Colombia. Entonces, ¿cuál sería la verdadera Una importancia cosa histórica de la batalla del Pichinche? La batalla de Pichicha convierte a Ecuador en republicano. Bueno, no Ecuador, a este territorio que luego se conformaría como Ecuador. Claro, dentro del todavía país. quedan 2 años más. Ayacucho es en 1824. Claro. Y Junín esta y es la Ayacucho que son ya los pone el 94. sello definitivo de tumbar a los godos, No, y de hecho como se todavía les decía a los quedaba, españoles en ese todavía tiempo. quedaba, en 1826 ya se rinde el Callao. ¿Tenemos Lo alguna último que queda efeméride o como- celebración? Era la rendi- ah, ok. ¿Tenemos alguna celebración nacional que esté relacionada realmente a nuestra independencia? Una celebración, o sea, realmente lo que podría festejarse como independencia, porque realmente desde el artículo 1 de su reglamento lo dice claramente, es el 9 de octubre de 1820, cuando se levanta Guayaquil. No sé si la Pero Revolución de octubre- solo Guayaquil Claro, ahí sería Pero solo la Guayaquil provincia de como Guayaquil. ciudad, Pero el resto del Guayaquil país no enseguida- existe. enseguida es una división protectora de Quito, así se llamaba, y compuesta de soldados tanto Guayaquil. Esa es la primera declaración, esa vendría a ser la primera declaración de independencia real de estos territorios. Independencia como tal, sí. Porque lo que quiso Quito el 10 de agosto. No, eso no es otra independencia, cosa, eso es... Autonomía dentro de un gobierno todavía. No, y le juran lealtad al rey de España A que no Fernando estaba en VII. funciones A Fernando VII. por causa de Napoleón, o sea, El deseado, luego el felón. el deseado. Qué buen Así le decían, apodo. Fernando VII, Parece el de deseado. futbolista ecuatoriano, me acuerdo de La Ternura. No, Ecuador es mendigo, es huérfano de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, Chile el 18 de septiembre es como Estados Unidos, empapelan la ciudad todo Que tenemos azul, una historia muy amarillo, falsa, creo que producto blanco de y nuestras rojo. propias En divisiones Argentina internas. se ponen el mes de mayo, andan con escarapela, con pins, o sea, cualquier... de O sea, Perú, desde la el falsedad del México. reino de Quito que tú nombrabas en el bloque anterior. Nosotros ponemos la bandera muy rara vez, se ha perdido. Se ha perdido. Y no hay una fecha patria realmente unitaria y que todos los ecuatorianos digamos, esta es la verdadera. Que se celebre en el exterior, que no sea poner un arreglo floral en un monumento. Claro, qué dicha. Sí, pues.
Pero es que es bien llamativo, realmente. No hay una fecha no hay que nos como aglutine, tal. no hay un 4 de julio como tienen No hay los un 4 de gringos, ¿no? julio. O sea, no hay un... Claro, no tenemos un Y, 4 de julio. y realmente hacer la fecha de un documento jurídico también es medio pobretón, ¿no? Aunque si a eso vamos, el 4 de julio es precisamente eso, es la firma de la Declaración de Independencia, en ese caso es un documento jurídico, no sería una constitución, pero Una en realidad se declaración. firmó el 2. Esa El 2 leyenda de julio. curiosa, pero el Ah, sí. 4 se publica, no sé qué, el día de la publicación. Es que no había internet, tenían que trasladar el documento, demoró 2 días. Pero cierto, no tenemos una fecha simbólica. Y realmente, cuando se constituyó Ecuador, o sea, hay una frase... Pero eso no crees que nos afecta como ciudadanos en cuanto al sentimiento que tenemos hacia el país. Por supuesto que sí. Y esa identidad nacional de la que Ecuador carecemos. rabioso. Oye, no, Imagínate esa si un identidad juguete nacional de la que tuviera vida. carecemos. Estaría bravo el Ecuador con su dueño, el juguete. Estaría con su pateándole los propietario. testículos, hermano. O sea, En ese caso sería juguete recho, juguete ñengoso, pero juguete cherito. vente Brittany, Pero Los Brian los Brian y los Kevin. la verdad que desde una perspectiva de ¿Qué el gran graciosos concierto esos de las memes? naciones, para nosotros nos ven como para la cháchara. Que nuestra historia es una Lamentablemente, Ecuador cháchara. O es sea, no, un país de juguete. hablamos de identidad nacional. ¿Qué identidad nacional podemos formar si no tenemos una historia Es que congruente? mira, ahí es donde iba a traer a colación a José Joaquín de Olmedo, que fue uno de los fundadores de la patria ecuatoriana en la medida, o del Estado ecuatoriano en todo caso, en la medida en que fue constituyente de 1830. Y luego también fue presidente de la Asamblea del 35, así que él estuvo tanto en la constitución del Estado como de la República. Y Olmedo en 1830 se empieza a discutir en Ecuador cómo tienen que hacerse el reconocimiento de la población, digamos, cómo se organiza el Estado, digamos, y qué valor tiene la población para efectos del número de votos. Entonces, había la idea de Los pinitos de estudios demográficos con fines electorales. pero es que el caso Metadata. es que tanto Cuenca como Guayaquil estaban básicamente despobladas y el grueso de la población vivía en la Sierra Centro-Norte, cuya capital es. Entonces, si hubiéramos tenido un tema proporcional a la población, Quito hubiera sido tremendamente mucho más representada por diputados que las provincias de Guayaquil y Cuenca. Pero como Guayaquil y Cuenca no querían que eso haga Quito, decidieron que cada provincia tenía igual número de votos en la asamblea. Por eso en la asamblea del Correcto. 30 son 7 por provincia. Que es un absurdo. Guayaquil, Cuenca y Quito tienen la misma cantidad de representantes. Y eso se mantiene hasta la Constitución del 61. O sea, eso son 6 constituciones las que se mantiene una división departamental, como que si fuera un senado, más o menos, Yeah. donde cada estado tiene un mismo número de representantes. Y eso se da, y lo justifica Olmedo, el man empieza a hacer un discurso en el Congreso, y dice, si nosotros fuéramos como un estado ya que tenga una tradición, una historia previa, sería muy natural que haya una representación en función del número de votos. Pero nuestra unión, dice Olmedo, del número de habitantes, proporcional. Pero nuestra unión, dice Olmedo, es accidental. O sea, son las cosas las que nos han llevado a 3 provincias disímiles a juntar. Por eso no debe valer la proporcionalidad. Debe ser en igualdad, porque somos 3 potencias iguales, 3 potencias que pudiéramos ser Independientes, claro. pero que nos estamos uniendo accidentalmente porque es lo que nos tocó en el reparto. Bueno, cuánta sinceridad ¿Cuánta sinceridad? ¿No? Que sigue vívida hoy en día, ¿no? O sea, Sí, y de hecho, si alguien... más recuerdo Son un los tío 3 mío polos. que era historiador, tú sabrás de quién hablo, me decía, yo soy guayaquileño, no ecuatoriano. Y yo, no, yo soy ecuatoriano antes que guayaquileño. No, y me decía, no, yo primero soy guayaquileño. Yo creo que tú alguna vez también fuiste en esa línea, que te sentías más guayaquileño que ecuatoriano. Bueno, yo me siento las dos cosas en la medida en que digamos, habito una ciudad, pero también un país. Y a mí me encanta Ecuador, por cierto. A mí me encanta Ecuador y me encanta Ecuador. O sea, yo soy feliz en Con Quito. tanto potencial se eche tan a la marchanta, digamos. Había no sé si ustedes se acuerdan, de chiquito, yo recuerdo haber escuchado un chiste. El chiste de Dios. cuando Dios le da De a un país. Sudamérica, divide las bonanzas. Ecuador, que es chiquitito, pero tiene todo, tiene montañas. Baja. tiene- Compacto. ¡Galápagos! Dios, pero ¿qué te pasa? Pero vas a ver la gente que le pongo. Son los manes que van a estar ahí. Y somos nosotros los manes que Estaba estamos muy aquí. cargado antes. Estaba muy Claro, cargado nadie- y otros se Puta, quejaban. Es que de esta culpa no se escapa nadie, no nos escapamos nosotros tampoco. No, claro que
Y los que menos se escapan, a mí no me gusta la política, por eso Ahora, no me meto en eso. Ahora, Entonces tú estás contento con lo que vives. De eso, es cierto que hay caracteres diferenciados. Evidentemente, cuando Olmedo decía esto, la reunión accidental, estaba hablando de 3 provincias que tenían características propias, dinámicas económicas diferentes, Totalmente. etcétera. Pero de O sea, siendo francos, creo que lo hablamos en un programa anterior, Guayaquil tenía más relación con Lima que con Quito. O sea. Y lo propio Cuenca. Pero de todas esas 3 provincias, la que mejor se ha construido en el tiempo es el Azuay, Cuenca. Realmente es una provincia que, por ejemplo, ahora que hay un problema, fíjate en este detalle, hubo este tema en la cárcel de Turi hace poquito. ¿Cuál fue la respuesta de Cuenca? Déjenos administrar la cárcel. O sea, nosotros no hacemos. Sálete, claro. déjame a mí. Bueno, y eso viene incluso Y cuando había las telefónicas, ¿te acuerdas que? Sí, no, y es un proyecto que está impulsando la Universidad de Cuenca, curiosamente, sí, lo sé de buena fuente. No, bueno, el morlaco entre nosotros. Realmente Curro es Ecuador. Claro. Curro es Ecuador. O sea, nació en Quito, vivió en Guayaquil, pero de familia cuencana. Mamá guayaquileño, papá cuencano. ¿Verdad es? La verdad que sí, es un buen compendio. Curro, aquí tenemos una representación vívida de la República del Ecuador. Él nos ha parecido un juguete rabioso. Por eso hoy está en medio. No, el Curro rabioso no es ningún juguete. No, pero es importante reconocer que luego de 200 años todavía estamos con los deberes enteritos. Todo nos falta por hacer. No alcanzaron 100 minutos para resolver ninguno de estos deberes. Yo creo que la alternativa federal es algo que se debería explorar. Pero como mecanismo de autogobierno y rendición de cuentas, como una cuestión que hayan controles de abajo hacia arriba, no como los pensamos tradicionalmente. Hay que revolucionar la cuestión, porque realmente no estamos o sea, no funciona. Así no funciona. Es como la guerra contra las drogas. O sea, llega un momento que, ñaño, esta no es la vía, así no funciona, busquemos otra. O sea, así funciona para que puedas lavar dinero. La democracia real es la que va de abajo hacia arriba. Claro, realmente creo que hablando de eso, increíble la construcción de cabildos populares, de todos estos mecanismos asamblearios, ¿no? Dargarela a la vena. De territorio que lamentablemente se utilizan, pero más que nada con fines propagandísticos, con fines políticos como pantalla para aparentar una supuesta democracia, pero lamentablemente no hay un involucramiento realmente del hombre que, como se dice coloquialmente, pata en suelo, ¿no? Para hablar de sectores rurales, que tengan una capacidad de decisión sobre un alumbrado, sobre una sequía. Lamentablemente ese divorcio se mantiene. Y creo que es la gran asignatura pendiente de este y de los gobiernos que vengan adelante. Bueno, claramente aquí hemos tenido muy escasa capacidad de respuesta frente a los abusos de los políticos. Y de hecho, por ejemplo, ahora que mencionabas el tema de la revocatoria de mandato, ¿cuál ha sido la revocatoria de mandato que ha sido exitosa en este país? Yo no recuerdo un solo ejemplo de una revocatoria. El Chato Castillo. Bueno, el Chato Castillo, uno. Pero estoy seguro que, salvo ese caso y algún otro tal vez en un lugar más pequeño y tal, porque Loja como quiera es una ciudad capital de provincia, etcétera. Tal vez hay alguna alcaldía pequeña, etcétera. Pero y le revocaron el mandato al padre intelectual de la regionalización del país. Ese es el que pateaba a los perros, ¿no? Sí, por ese lado. Los grupos de animalistas básicamente denunciaron. Esto fue 2017, me parece, ¿no? Las muertes, 2018. Digamos, dormir a los perritos. Pero esa es solo una faceta, o sea. El hecho de que la revocatoria de mandato no funcione, pero también el hecho de que, por ejemplo, no tengamos una vida cívica de utilizar cabildos abiertos o la silla vacía. Porque no tenemos ni parques para juntarnos por Guayaquil, hermano, se están cercados. Lo interesante es que tenemos un montón de mecanismos, al menos teóricos, porque están en la Constitución, están en las leyes, pero la parte operativa siempre como que se enlodece, como que se hace un poco turbio y se complicado. Opaca. Todo termina siendo más bien opaco, ya los reglamentos terminan complicándote las cosas. Hay un desincentivo en la práctica para o sea, de lo platónico a la aplicación. Hay un trecho larguísimo. Yeah. Y si algo tiene de turro el Estado ecuatoriano es que es canalla, porque con los fuertes, como los grupos de narcotráfico, ahí no se mete, hay barrios que pero coge al vendedor ambulante y sácale la cresta. No, y a reprimir, si sales a protestar hace poco. A los médicos, sí. Ahí sí le das con todo. Ahí sí con el débil, con el que ahí son valientes los policías, ¿no? Ahí sí le revientan la cabeza. Pero a los narcos, eso lo respetan mucho.
No, mira, Y eso de yo vivo muy cerca de un UPC y realmente me enferma el hígado ver a diario cómo los policías hacen exactamente lo que les da la gana. O sea, las motos, tienen espacio para parquear las motos. Ya, tienen espacios en el UPC para parquear las motos, pero no las parquean en la vereda. ¿Qué importa el peatón? ¿Qué importa el funcionamiento social del barrio? Yo soy policía, yo hago lo que quiero. Los basureros del UPC desbordados de basura, un chiquero. Para que quieras a Cuenca, el otro día un policía había parqueado su moto en un lugar indebido y el propio alcalde le llamó la atención, porque circuló en un tuit y el propio alcalde pidió que haya una sanción para el administrado, porque si algo tienen que ser los funcionarios públicos... Ejemplo, correcto. Ese era el argumento de Palacio. Correcto, ¿tú te acuerdas? Cuando mi hermano lo agredió, a mi hermano hace unos años lo agredió un policía, porque el policía bacán en la moto sobre la vereda. Y mi hermano le dice, las motos en la calle, y el policía se bajó a pegarle. Y se lo quería llevar preso, entre comillas, quería llevárselo a desaparecerlo, creo yo. Lo querían restrepear. Lo querían restrepear, qué feo que usemos ese término, pero sí. Sí. Qué cosas que se oyen. Yo creo que en todo caso Ecuador tiene posibilidades de desarrollarse porque tiene materia prima, si hay una cabe. materia prima para hacerlo. El punto es que hay que cambiar Pero volvemos las al relaciones de chiste. poder. Volvemos al chiste. Es que claro, pero tenemos que cambiar las relaciones de poder. Es lo que conversábamos de Tenemos que, diseñar las creo que de cosas alguna forma manera tenemos distinta, que pero salir de nuestra etapa colonial. O sea, seguimos Sí. con los mismos formatos que se establecieron en la colonia. O sea, los criollos y mestizos por encima de otras poblaciones menos pudientes, si cabe. Y eso se ha mantenido en los No, y ¿sabes 500 dónde años que tenemos. Se ve, Rafa? Se ve en la arquitectura de las ciudades, en general, Guayaquil en particular. O sea, como, retomando la idea que conversábamos con don Ramón hace un rato, el tema por ejemplo, las tradiciones. Es muy fácil para alguien decir, el que era mi colegio, por decir algo, el Cristóbal Colón, o un barrio. También pasé por el Cristóbal Colón. 3 meses nomás. Pero. O un barrio de la ciudad. Simplemente te vas. Con el tiempo, tu familia ya deja de pertenecer a ese colegio, que pasa a tener otro tipo de historia, ya no se vincula con tu vida misma. Y la casa que ocupabas también te vas a otro lado, pero te vas a otro lado que primero queda fuera de la ciudad, por lo general. Bueno, el sur de Guayaquil, el barrio Centenario, que fue en su momento el barrio non plus ultra de Guayaquil, se migró a San Borondón hace 20 años, ¿no? Recuerdo las casas de algunos banqueros, mansiones en el sur que quedaron abandonadas. Lo que te digo es que si tú ves cómo se hacían el diseño de esas casas antes, eran muros bajos, y había muros, era una cosa mucho más abierta. La arquitectura era con fraternidad, era invitante. Exacto. Con el tiempo, la gente no solo que no habita el barrio, sino que se va a lugares y vive dentro de una ciudad que tiene lo que tú recordabas, parques cerrados. Pero al mismo tiempo, yo recuerdo mi infancia, rejas. La casa de mis abuelos era al pie del parque. La casa de mis abuelos con el porche, o sea, con toda la entrada abierta y el parque abierto. Hoy en día, la casa de mis abuelos completamente cerrada y amurallada, porque no queda de otra, y el parque cerrado, o sea, de lo que antes era una vista abierta, ahora es reja. Y eso es un deterioro persistente. Hemos retrocedido. Nos quita el gusto de habitar una ciudad, o sea, ese sentimiento de libertad que tienes en la playa, en contraste con lo que sientes en la ciudad, es tan extremo. Y yo no lo sentí así cuando era más joven, o sea, yo hoy en día siento que en las ciudades censura, no hay espacio, no puedes. ¿Te acuerdas la época? Hostil, exacto, esa es la palabra. ¿Te acuerdas la época en el malecón cuando reservaban el derecho de admisión? Yo recuerdo una ocasión, me saqué los zapatos porque quería pisar césped. Ya, que hay 3 metros cuadrados de césped en todo el malecón, creo, ¿no? O sea, y me cayó enseguida. No puedes sacar. ¿Pero por qué no me puedo sacar los zapatos? ¿Qué te molesta mi pezuña? O sea, ¿qué pasa? Entrabas con la bicicleta, me acuerdo de una ocasión fui en bicicleta, puse la bicicleta y me siento a mirar el río. La ría. Y tengo la bicicleta al lado. No puede parquear la bicicleta ahí. Ñaño, estoy mirando el río, he parado. No puede estar la bicicleta. Un control del cuerpo. Esa es la biopolítica, pero, ¿no? Y vamos a lo que dice, o sea, perdón la palabra, jodes al débil, al que no te va a responder, pero anda, pues, o sea, que la policía sea así de efectiva en controlar otras cosas. Y no le digo que el policía sea el que obra mal, es una política que viene desde arriba. O sea, jodes al débil, no te metes con el fuerte, eso le tienes miedo.
¿O no teníamos aquí matones conocidos que paseaban por las calles con sus pistolas y todos sus guardaespaldas y se pasaban los semáforos y hacían mierda a otros carros sin importarles a nadie porque nadie les ponía pare? Los tuvimos, creo que todos los vivimos aquí en los 90s. Claro, una época bien guapo el de Guayaquil. Y estamos desgraciadamente volviendo a los 90s. Sí, es un planchazo. O sea, yo agradezco que no tengamos libre porte de armas todavía. Yo recuerdo en los 90 caminar era un terror porque tenías guardias armados en cada metro y ignorantes completos con la pistola Pero apuntando sí, a nivel, habría que hacer no el para arriba, estudio no para abajo, comparado. sino ahí. Oye, loco, no me apuntes. De la población, que era menor, pero estoy seguro que había mucho menos muertes por cada 100.000 habitantes. O sea, la estadística habrá sido mucho menos. Creo que ahorita estamos truculenta esa época, ahorita estamos en niveles con porte históricos. de armas que a lo que estamos Ahorita ahora. estamos en niveles históricos. Claro. Pero bueno, en la época del porte de armas sí había muchas muertes. Yo recuerdo en discotecas en Guayaquil, una pelea de bar y terminaban con muertos porque alguien sacaba la pistola. Materia de un programa próximo que es libertades Que civiles. lo haremos porque ¿Cómo se nos aplicar acabó el tiempo. Libertades civiles, porque en este país siempre hemos hablado de los derechos, pero muy poco se habla de las libertades. Y quienes se supone que han sido el grupo de pensamiento para hablar de las libertades, que es el que encabeza el presidente actual, brilla por su ausencia, porque la representación de una... ¿Qué libertades puedes tener cuando tienes una mente tan cerrada a una religión y no un pluralismo, ¿no? ¿De qué libertad me hablas? Bueno, ese es un examen para la siguiente semana. Quedan siempre muchos temas pendientes y abiertos. Siempre es un gusto conversar con estos queridos amigos. 25 años de amistad que llegan ustedes por este medio. Síganos por infograma.net y por Tropicana 90. RTP 96.5. Gracias, esto fue Juguete Radio.